Me llamo Bosco, llevo desde los 16 años jugando a Airsoft, tengo ahora 28, llevo unos 12 años más o menos. Llevo 8 años jugando como sniper, he estado en varios equipos, pero normalmente juego siempre de mercenario, juego solo o con algún amigo. Empecé a jugar de fusilero, como todo el mundo, realmente yo lo que quería era empezar de sniper, como la mayoría de la gente que empieza en este hobby. Lo que pasa es que gracias al grupo con el que empecé y la gente con la que empecé me lo desaconsejaron bastante y empecé a jugar unos 2 años hasta que toqué mi primera réplica de sniper y empecé a jugar como tal. Este tiempo me enseñó a coger distancias, me enseñó a saber a qué distancia podía disparar, a qué no, sobre todo a no disparar a la cabeza. Estuve los 6 primeros meses que jugué como sniper, después de estar 2 años jugando de fusilero, estuve 6 meses que no tuve ningún problema sin disparar a la cabeza porque realmente no es necesario, aunque en los videojuegos y todo este asunto siempre mole hacer headshots y todas estas cosas. En Airsoft estas réplicas, sobre todo de sniper, son réplicas que tiran a 200 FPS más que las réplicas de asalto, hacen mucho daño, hay que controlar mucho la distancia, son cosas muy peligrosas, he visto accidentes muy graves con estas réplicas y si se empieza 6 meses sin tirar a la cabeza, realmente luego te quitas esa costumbre y salvo en contadas ocasiones no dispara a la cabeza. Cuando di el salto a sniper tuve la suerte de que un compañero en el grupo en el que jugaba me dejó jugar unas cuantas partidas con un Dragunov de Atoz, que no había muchas piezas y no había muchas cosas para modificarlo, pero ya le fui cogiendo un poco el gustillo al tema de los rifles de sniper. Viendo a compañeros las experiencias que habían tenido y viendo las experiencias que había tenido yo como fusilero anteriormente, al no haber empezado con una réplica de muy buena calidad, me decidí directamente por empezar por un rifle caro, de los mejores del mercado, que me compré un M24 de Classic Army y lo gravé todo PDI, que me costó muchísimo dinero y la verdad es que estuve muy contento con ese rifle. Realmente el desembolso del rifle lo tuve que hacer en bastante tiempo porque era una persona con 18 años, no tenía mucho dinero y tuve que incluso estar trabajando para pagármelo, el comprar tardé unos 8 meses o así en tenerlo acabado porque entre encontrar las piezas que era muy complicado, pagarlas, todo me costó mucho trabajo. Creo que fue más el esfuerzo económico que el esfuerzo de montar el rifle en sí. Una de las preguntas más recurrentes que suele hacer la gente es qué tipo de réplica de sniper escoger para la primera vez, cómo modificarla, qué hacerle. Yo realmente, tirando la vista atrás, sin duda me volvería a gastar el dinero que me gasté en un rifle bueno porque creo que a largo plazo merece la pena. Una persona que empieza en el mundo del sniper, sí que lo más atractivo siempre es los rifles chinos, los rifles baratos, que no es una mala opción para jugar, no es una mala opción para romper mano, todo lo contrario, pero a la larga te va a costar dinero porque cuando estés un tiempo jugando vas a querer más, vas a ver rifles mejores y vas a querer comprarte un rifle que cueste más dinero. Sí que es cierto que no es la recomendación más acertada el empezar con un rifle carísimo, porque igual estás jugando y no te acaba de gustar el rol de sniper. Entonces hay que intentar un poco, como hice yo, que si alguien te puede dejar un rifle para probarlo o iniciarte con un rifle de gama baja, tampoco es tan mala opción, está bien. Si llevas ya un tiempo jugando con rifles de gama baja, lo normal es que quieras subir de categoría un poco. Normalmente lo que se suele hacer es, te compras ya, si te has gastado 300 o 400 euros en un rifle chino modificado, te compras por ejemplo un USR de Marui, que están sobre los 250, 300, el G-Spec creo que es, y ya pues le vas cambiando poquitas cosas, cosas que son de marcas inferiores a PDI o a Edgy o cualquier cosa de estas, pero ya sientes que el rifle es algo mejor. Tira mejor, la sensación, el feeling es mejor, las piezas no son de calidad extrema, pero la verdad es que da un muy buen rendimiento. Igual por 100, 200 euros más de lo que te has gastado en el chino, tienes un rifle ya mejor que el que tenías y que puede ser un proyecto porque tienes la base, que ya no te la va a quitar nadie, y siempre puedes quitar las piezas y ponerles una de más calidad. Digamos que tienes una base muy buena ya, una base excelente para hacerte a posteriori un rifle mejor. No es como un Well que si le metes piezas PDI o EDGI o lo que sea, no va a ser lo mismo ya que tener una base Marui que en verdad te va a costar 150 euros más que un rifle chino. Te va a costar poco más.
Ya metiéndonos en los rifles de alta gama, que es lo que siempre he tenido yo, también es cierto que he tenido de distintas calidades, ya nos estamos metiendo en un terreno de que la base del rifle suele estar entre los 400, 300, 500. Por ejemplo, un SRS Silverback, la base te cuesta 450, 500 y no lleva nada. Y luego esa parte, todas las modificaciones, estamos hablando de que igual un rifle bien montado de sniper te puede costar en torno a 1000 euros. No es un precio cerrado, es cierto, porque lo puedes encontrar en distintas tiendas, lo puedes comprar en España, te va a salir más caro, pero a mí, por ejemplo, mi VSR PDI me costó 1000 euros. Básicamente fue lo que me costó. El término al que he llegado ahora es tener un rifle que sea sacar de la caja y jugar, no querer complicarme en cada partida, tener que desmontarle para hacerle una modificación, hacerle cualquier cosa, porque al final cuando llevas tantos años ya, por lo menos en mi caso, me cansa. Yo lo que quiero es llegar el domingo, porque trabajo entre semana, llegar el domingo, coger el rifle, sacarlo de la caja, jugar, meterlo en la caja otra vez y desentenderme. Lo que creo que ha tenido más lacra este rifle es el efecto Dunning-Kruger, que vulgarmente se le llama el cuñadismo. Es que el 99% de la gente que ha hablado de este rifle no lo ha tenido en las manos, porque sé el historial de ventas que ha habido en España de este rifle y hay muy pocos. Es imposible que toda la gente de la que ha hablado de este rifle lo haya tenido. Simplemente es, creo, un poco la rabia, que para mí es alegría, de que se ha sacado un rifle que no tengas que tocar y que no sea tan elitista, de decir, no, es que solo los snipers que nos gastamos 1000 euros podemos jugar en este rol. Creo que es lo que realmente ha hecho daño a este rifle. Hablando realmente de dinero, yo me he gastado muchísimo dinero en rifles de Airsoft. Realmente en algunos he tirado el dinero, porque he tirado dinero con muchos rifles. Y si pudiera volver atrás y estuviera esta opción en el mercado por 500 euros, no me lo plantearía. O sea, sí que es cierto que si quieres otros modelos de sniper, esto está muy limitado porque solo está el M40 y la copia del M24. Pero realmente merece la pena gastarse el dinero en este rifle. Es un rifle que te va a llegar a la misma calidad o un poquito inferior que los rifles de altísima gama y vas a poder modificarlo lo que quieras. Hasta el último euro invertido en este rifle para mí ha valido la pena. No puedo decir lo mismo de los otros rifles, que creo que no he tenido ninguno que haya comprado todas las piezas exactas, se las haya montado y haya dicho, este rifle me lo quedo ya sin tocarlo. A todos he tenido que cambiarle algo, gatillería o gomas, o probar noobs, probar R-hops, probar de todo. Y este es el único que llevo varias partidas con él y no me ha dado ningún problema, o sea, cero problemas. No sé, para mí es ahora mismo el rifle perfecto. Sí que no es la mejor opción de técnica, o no es la mejor opción que puedes adquirir en el mercado, porque hay rifles mejores. Sí que es cierto que hay rifles mejores, pero para un jugador incluso de nivel medio, de nivel bajo o de nivel alto, cumple sin ningún problema las expectativas de todo jugador realmente. Y ahora más cuando se vayan estandarizando y puedas adquirirlos en cualquier sitio. Al principio lo más normal es empezar con un uniforme cualquiera, un Warbelt barato, ponerte los pouches en el Warbelt y ya están, gafas buenas, sobre todo porque el empañamiento en el tema de rolero de fusilero molesta, pero a la hora de sniper es lo peor que te puede pasar, porque sueles estar bajo el sol, tirándote el aliento pegado al rifle, agachado sin moverte, y las gafas se empañan siempre, porque molesta mucho jugar de sniper y no ver nada por el vaho. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo unas Edge Tactical que llevan doble cristal. Son unas gafas un poco caras, están polarizadas también, pero merecen la pena gastárselas. También las SS Ice, gafas de este estilo, son las que mejor van, en mi modo de ver, para sniper, gafas de patilla. En la cabeza, obviamente, llevar casco es un poco absurdo para jugar de sniper, aunque juegues de Urban Sniper. Y lo más normal que suele llevar es gorra o bonnier. Yo llevo el bonnier corto de Pentagon, es caro, pero la verdad es que es muy cómodo, y aparte tiene la opción de cuando te eliminan, le das la vuelta y es un gorro de avisador, de eliminado. Entonces es cómodo porque te lo quitas, te lo pones y no te da problemas. Cualquier uniforme, un BDU normal te sirve. Yo ahora mismo llevo en la parte de arriba un Helicon, que es un poco más gordito por el tema de las bolas y los rastrojos y todo, es un Waldan M81. En la parte de abajo llevo un Emerson Gear, que es el nivel 2, creo que es, con rodilleras. Y en las botas normalmente antes usaba mucha bota, porque sí que es verdad que al principio de jugar he tenido muchos esguinces en Airsoft, pero ahora como
sé mejor dónde pisar y cómo moverme y todo, llevo unas Merrell Ventilator que son bastante cómodas para jugar y para moverse rápido. Luego el tema del chaleco, antes llevaba siempre o plate carriers o chalecos enteros, por el tema de arrastrarme, para no rascarme o para llevar más cosas, pero pienso que es absurdo. Realmente llevar unas trinchas como estas, que son unas Condor, con un backpack de hidratación, luego un Warbelt que esté bien, porque sí que es cierto que a la hora de moverte es bueno que esté bien cogido, sea cómodo. Este es un Viper con corte a láser del sistema Molle, y luego los pouches pues es a gusto. Yo he tenido que comprar unos pouches Fly para los cargadores del rifle, porque son los únicos que encajan perfectamente, y lo demás pues llevo pouches Condor, y para la pistolera llevo una que sea bastante compacta, que se me adapte y no se mueva, que es la copia de la Safariland 6004. Para el tema de secundarias enfocadas al tema de sniper, yo llevo la Rudy Secutor. Creo que es de las peores opciones que se pueden usar para sniper, porque es una réplica pesada, llamativa, que hace muchísimo ruido y con poca capacidad de cargador. Pero realmente es que me gusta mucho este modelo y he probado muchísimos y realmente es por llevarlo por capricho. Lo que más me gusta usar es la SOCOM de Marui, la MK23, porque aparte de que la capacidad del cargador es brutal, te da para 3 o 4 cargadores, el ruido que hace es muy insignificante. Es una acción buenísima que todo el mundo recomienda para sniper. También es cierto que si estás un poco más avanzado, esta pistola tiene un kit de Maple Leaf, que se llama creo que Crazy Jet, que cambiando de cañón, goma y actuadores de Hadron del Hop-Up hace verdaderas burradas a la hora de distancia, con gramajes altos y la misma potencia. Realmente hemos repasado en el vídeo todo el tema de réplicas, equipación y actitud que se tiene que tener a la hora de ser sniper. Yo para nada me considero un erudito en el tema de los snipers, llevo mucho tiempo jugando y me considero un novato como el primer día. Siempre se aprenden cosas, y para la gente que empieza, que a mí realmente me hubiera gustado que me lo dijeran, los principales consejos son: tienes que enfocarte en pasártelo bien, sobre todo. No se trata de una competición de ver quién lleva el mejor rifle o de quién se gasta más dinero, es pásatelo bien, modifica las cosas que tú veas que tengas que modificar, llévalo a tu campo y esté cómodo con el rifle. Y principalmente la seguridad. La seguridad es un aspecto muy importante en el mundo de los snipers. Si no tienes claro un tiro, si no tienes claro cualquier situación, lo mejor es irte tú, darte por eliminado, sobre todo no discutir porque se para la acción del juego, que es algo que molesta muchísimo, y irte al respawn, descansar unos segundos y volver a jugar. Y con eso vas a ganar una experiencia que realmente te va a hacer un buen jugador y sobre todo te va a hacer un buen sniper. Espero que os haya gustado el vídeo. He intentado responder a todas las preguntas que habéis hecho en los comentarios de YouTube. Voy a estar también pendiente de los comentarios y preguntas que tengáis. Ya he hablado con la gente de Capsule para intentar aclararos las dudas que no hemos podido resumir en este vídeo, porque ha sido también un poco improvisado, y así poder ayudaros y sobre todo iniciar o mejorar el rol que queréis desempeñar de sniper. ¿Gorra táctica o qué? No. Cuéntame lo que acaba de pasar. Bueno, acabamos de medir con la rueda de delineante desde aquí, que está aquí, hasta los barriles de ahí al final donde está la gente. Espérate a ver si es que llega siquiera el zoom. Vale, ya estoy al máximo del zoom, no llega más, pero son aquellos barriles verdes. Pues nada, hemos medido con la rueda de delineante porque no sabíamos la distancia que estábamos tirando aquí mientras grabábamos el vídeo, y sin apuntar mucho pues estábamos dando blanco al barril y hay unos 110 metros. 110 metros desde aquí hasta allí. Hasta el barril con rueda de delineante. Ha habido que rectificar un poco la caída de bola y todo, pero estaban dando en el barril, o sea, y sonaba además. Conste que hace un viento de cojones, hace viento, porque aquí sí que hay cipreses que cubren, pero a partir de ahí ya no hay nada, ¿eh? 110 metros con rueda de delineante. Bueno, ahora hay un hombre de poca fe que quiere comprobar si llega la bola o no. Exacto. Vamos a probar. ¡Pum!
Esto lo voy a poner sin cortar, Se ha oído el pom, madre mía. porque le has dado la segunda, o sea... No hay nadie pegando con un palo ahí. No te lo iba a decir, pero lo iba a poner, si tardaras 5 veces lo iba a poner tal cual y ya te apañarías, pero... La primera es que ni la he visto porque hacía un montón de viento, pero la segunda, además mira el viento que está haciendo. Sí, sí, se ven en la rama. 0,45 de geoff al segundo tiro, 110 metros.